sociales, ya estamos en vivo, ¿eh? Muy buen día, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, Todo bien, bien, bien. todo bien, Nico. Bueno, hacía rato, hemos hecho nota ya en la Master, no sé si en vivo o telefónica hemos dicho. ¿Ha ido a la Master vos? Sí. Sí, sí, sí. En su momento tuve un programa también de hace Claro, mucho tiempo. pero conmigo Como sí. sí, tuve una presencial e hicimos después un par de entrevistas telefónicas también. Ah, me Así acuerdo. que, ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo está tu vida de escritor? Ahí te estábamos presentando, politólogo, profesor. Contanos un poquito. bueno, bien, con muchas actividades, digamos que por ahí es lo que me Sí, gusta, lo que me gusta hacer a mí. Trabajar en sentido general, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver con la literatura, la sí, política, la sí, docencia. En general te diría en el trabajo intelectual. Yo me dedico un poco al trabajo intelectual. sí, Uno trabaja con ideas, trabaja con contenidos pedagógicos, sí. entonces, bueno, muy activo desde siempre, digamos. O sea, Claro. nunca le aflojamos. Este año saqué un nuevo libro de ¿De qué literatura. se trata el libro? No, Contame un poquito. son cuentos, se llama Camalotes en el Río, Mirá. es un aporte cultural a la literatura entrerriana, así que bueno, cuando tengo un tiempo como para desconectarme de la actividad política, me dedico un poco a la literatura, Literatura. que es lo que a mí me hace Ah, descansar la cabeza en bueno, cierto me sentido. debe el libro Dale, entonces. dale, sí, sí. No, bueno, como hago una producción de Amazon, porque probé también Ah, esta vez, mirá vos. recién estamos ahí viendo cómo viene la parte de la entrega editorial y demás. Así que Mirá. apenas lo tenga, Venía, lo vas a tener. vamos a traer el Está libro. tapa blanda y después te paso el enlace para que lo puedan. Y los libros que también políticos, ¿cuál fue el último? Bueno, el último que fue un ensayo, que fue, digamos, mi único ensayo Sí, político hasta ahora, se llama La política del like, es del sí, año 2024, sí. es de Editorial Regal, una editorial porteña. Ese fue como el boom político que en cierto sentido a mí me dio la oportunidad, bueno, de visitar Concordia, visitar la Feria del Libro Sí, en Buenos Aires, hacer una recorrida por el departamento, presentarlo en la ciudad de Diamante el año pasado, en julio, de la mano claro. de Víctor Acosta, que también Sí, organiza escritor diamantino también. diferentes eventos literarios. Bueno, me permitió en cierto sentido posicionar ahí la batalla cultural, que es un poco lo que yo vengo pregonando ya desde Sí, la época, vos bien lo sabés, Ale, de la época de la cuarentena, donde pedíamos en cierto sentido unos grados más claro. de libertad para ideas que por ahí estaban un poco, no te diría escondidas, sino más bien limitadas por Claro. ciertos sectores que pensaban diferente, y hoy ya no es así. Así que Estás trabajando y haciendo un aporte de tu conocimiento en la provincia también, ¿no? sí, sí, como politólogo, en lo que tiene que ver, digamos, con las políticas públicas y la coordinación de equipos de gestión, en Sí, su momento vinculados al área de seguridad, ahora vinculadas al área del Ministerio de Gobierno y el vínculo que tiene con educación. sí. ¿Y como profesor, a dónde estamos dando Bueno, clase ahora? En Wader tengo 3 cátedras, tengo Mirá. pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Gestión, historia social y política y epistemología de las ciencias. Así que Sí, bueno, tengo varios estudiantes diamantinos en comercio internacional, la licenciatura mirá. en comercio internacional, sí, pibe joven, digamos, de 18, 19 años, que bueno, me tienen que aguantar. No, yo tengo 37 Sos años, joven, sí. 37 para 38, eh, somos, somos adultos, digamos, ya, No, digamos. sos joven. Pero Mirá, bueno, yo 50 años, fíjate, sos no joven. tenemos 18, digamos, eso. ¿Y cómo está hoy el tema de la educación? Contanos un Bueno, poquito. yo en particular, o sea, mi inserción es en Sí, el ámbito universitario, es sí, decir, sí, no, 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 vamos al universitario. en WADE yo tengo esas cátedras, o sea, la universidad pública pasa, digamos, ¿Está pasando por una un, crisis grande o sí, no? o sea, hay una, pues, todos van a decir después, bueno, pero siempre estuvo así, siempre esto, salvando esto, evidentemente hay un clima donde, bueno, los profesores universitarios por ahí han entrado en paro. Si bien, o sea, yo no me adhiero a paros, sé que UNER y las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos han estado en paro hasta la semana Claro, pasada, así que sí, bueno, sí. hay un clima complicado, digamos, en ese sentido, más que nada por ciertas actitudes del gobierno nacional, ¿no? Que, bueno, esto ya cuando el presidente estaba en campaña, él hacía foco de que iba a tener otra mirada respecto de la educación, que era la que se había tenido por lo menos los últimos 20 años de la Claro. sanción de la Ley Nacional de Educación. Ahora ha cambiado y se ha puesto al menos en crítica ciertos paradigmas que antes no lo tenían, y hay un cambio, Claro. ¿vale?
cultural, que Sí. tiene que ver con lo educativo, con lo social, con la forma de entender el Estado. Bueno, y la educación siendo parte del Estado, uno ¿Y cómo, también lo ve desde ese punto y de cómo, vista. cómo vivís vos? ¿Cómo vivís este tema de la educación? ¿Cómo lo está tomando el gobierno nacional? Bueno, uno tiene en cierto sentido algunos intereses, ¿no? A ver, uno tiene una cierta concepción de la educación pública, ¿no? Sí. Que en Argentina es sumamente importante. O sea, Importante. cuando, Hemos cuando, estudiado. cuando se funda el Estado argentino, fines del siglo, o sea, 1880, Sí. parece la ley de educación, ¿no? En su momento Sí. para la educación común, digamos, para la primaria. El argentino tiene como una mirada de que la educación común es un valor que permite la movilidad social ascendente, ¿no? Entonces, bueno, ponerlo en crítica, decir acá tiene que haber una parte privada o delegar la educación que siempre la ha tenido el Estado a una cuestión privada, yo no creo que sea lo correcto. Creo que el Estado tiene que tener una mirada de la educación nacional, del valor que tiene que tener la educación, así como también la salud, ¿no? Creo que el Estado tiene que ser un regulador y un impulsor, un promotor de la educación pública, ¿no? Yo creo que también el gobierno acusa de irregularidades en algunos temas. Yo creo que es verdad, hay que corregir, pero no restringir y sacar, ¿no? No sé qué pensás vos. No, en términos generales, yo cuando digo qué mirada hay, cuando una mirada tiene uno del Estado, lo que trata de mirar es justamente si esto tiene que ser un tema prioritario, si tiene que Sí. encargarse el Estado o no. Después, a nivel particular, a nivel de precisiones, digamos, que tengan que ver, digamos, con el control, eso también me parece importante, ¿no? Lo que sí que hay, a ver, vamos a entrar en temas bastante técnicos, Sí. si tienen que ser auditadas las universidades, el cogobierno, el autogobierno, eso, digamos, el ciudadano de a pie, digamos, el argentino, el entrerriano, lo que quiere saber es si el Estado va a estar presente en la escuela, va a estar presente en los planes, porque vos fíjate que tampoco es que se debate lo pedagógico, Claro. porque nunca hablamos, digamos, de qué tipo, qué perfil o qué ideal pedagógico vamos a tener desde el punto de vista de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Claro. Es como que está la ley provincial, tampoco, a ver, uno no ni siquiera necesita ser un especialista para saber eso, uno en concreto lleva el hijo a la escuela, no es que está leyendo un proyecto educativo institucional, no está, ¿viste? Sí. Lo que uno ve es que, bueno, está en el tema de la educación y hay que ver a ver si se va a apostar ahí o no. ¿Y qué ves vos de acá al futuro? A ver, hacemos un análisis político. ¿Cómo ves estos 2 años de Milei? Bueno, yo creo que, a ver, Milei forma parte, nosotros lo veíamos, como te decía, en la cuarentena, mi actividad política arranca en cuarentena, digamos, o sea, yo tuve con un colega tuyo un programa de radio en su ¿Cuál? Decilo. en Diamante FM con Chino. Con Chino. Un programa que era un programa político que hablaba justamente de cómo el Estado estaba avanzando, y salía los martes y los jueves de la tarde, cómo el Estado estaba avanzando en cierto sentido con medidas que nosotros entendíamos en ese momento que eran restrictivas para las libertades individuales y que en cierto sentido era un Estado paternalista que no dejaba, digamos, la iniciativa a ciertos sectores que querían expresarse. En ese momento era la marcha contra las cuarentenas, coronavirus. En ese marco, un grupo de jóvenes se me acercó por haber escuchado el programa y nosotros empezamos a formar un equipo político de participación activa en Diamante, que se llamó Avanza Diamante, y que después derivó en una participación política concreta, digamos, acá con el apoyo electoral del actual intendente, del actual gobernador y demás. Y creíamos que nosotros lo veíamos en ese momento, empezaban a surgir personajes como el Presto, como también el profesor Esper, Milei, de Peroncho, bueno, los que eran los libertarios de redes, digamos, youtuber. Fue el boom de las redes. Era el boom de ese momento y que nosotros lo comprendíamos al fenómeno libertario, que después, bueno, fue decantando en otra cosa. También. En ese momento también estaba, por ejemplo, Victoria Villarruel, estaba Gómez Centurión, era todo un espectro, el NOS, todo un espectro de la derecha que, bueno, después decantó, digamos, en el 2023 en la candidatura de Milei, porque también ahí estaba Carlos Maslatón, bueno, Nicolás Marque, Agustín Baje, muchos personajes de la derecha, o de la nueva derecha, si se quiere, que empezaron a participar en política, nosotros nos hacían ver ideas que por ahí estaban, no estaban, digamos, por decirlo de alguna manera, hegemónicas en los medios.
¿sí? Había otro tipo de actores en los medios con otro tipo de discurso, y bueno, lo que siempre es limitado, prohibido por parte del poder, como le pasó también al revisionismo histórico en su momento, llama la atención a la juventud. Lo entendimos desde ese punto de vista, como también era Jair Bolsonaro en el Brasil, Sí. como Donald Trump en Estados Unidos, como Bukele, eran estos personajes emergentes, Gabriel Boric también, que vamos a decir, bueno, Exactamente. pero es izquierda, vamos a decir, vos, no tenía que ver tanto con la ideología, tenía que ver un poco por cómo se presentaban en la interactividad digital, ¿sí? Con la gente que estaba consumiendo eso, ¿sí? Con los espacios de Twitter, que se alargaban hasta altas horas de la madrugada para escuchar a ver qué era lo que iba a pasar con el tema de hasta cuándo se iba a eternizar la cuarentena. Bueno, en el marco de todo eso, creo que surge Milei, ¿sí? Y gana, y de ahí en más hay un montón de características a mirar, a cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con la forma, te decía recién, con la forma de entender el Estado, Sí. donde, bueno, hay cuestiones que uno puede estar más a favor o más en contra, hay cuestiones que tienen que ver con lo social, Sí. que por ahí es un poco lo más criticado, ¿no? El tema de discapacidad, la gente de Pero discapacidad. ¿por qué cree que el gobierno se la agarra con esto, ¿no? El gobierno nacional estoy hablando, con el ataque a los jubilados, discapacidad, con los más vulnerables. ¿Por qué cree Yo creo que... que tiene que ver con una manera de entender lo que podemos llamar así, entre comillas, ¿no? Esto es una percepción personal, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 es tuyo, Esto es acá yo tuyo. lo a título Sí. personal, lo que me parece a mí como yo comprendo la política y como yo la analizo, ¿no? Creo que hubo una dimensión de lo estatal en los 20, o sea, del kirchnerismo en adelante, o sea, va a decir de vuelta con el tema del kirchnerismo, pero en realidad sí, una forma de entender el Estado, donde, bueno, hubo del 2006, te diría con precisión, en adelante, una sobredimensión del Estado, donde el Estado rompió lo que la doctrina social de la Iglesia Católica llama el principio de subsidiariedad, es decir, actuó donde no tenía que actuar y de esa manera generó una dependencia gigante. Esto fue, lógicamente, comunicado de una manera efectiva, donde dijeron, bueno, acá hay gente que no lo merece, hay gente, se está derrochando plata. Sí, sí, un mal uso del Estado, Hay para que la gente entienda. exacto, hay que llevarlo acá. Y me parece que lo que quiere en cierto sentido el Estado Nacional es decir, bueno, vamos a achicar acá lo máximo que se pueda, vamos a tratar de prolijarlo. Y bueno, creo que en ese marco es donde no se hace quirúrgicamente o con precisión una política pública que se comunique bien y bueno, queda esto como lo que vos le estás diciendo, un ataque, una persecución, que después, bueno, yo desconozco, digamos, cuáles son en concreto los números del Estado Nacional como para decirte, mirá, dale, defender acá. Es lo que uno percibe de lo narrativo, de lo comunicacional, que queda como un ataque justamente a sectores donde vos decís, tenés sectores de opulencia, sectores de riqueza, donde vos podrías establecer un régimen realmente de justicia social. Yo no creo, por ejemplo, que la justicia social sea una aberración, como dice el presidente. Yo no lo creo desde ese punto de vista. Es más, me parece que la justicia social es algo clave que hay que defender las desigualdades estructurales que existen en las diferentes sociedades y que, bueno, que un político tiene que estar justamente ahí, el que participa en política. Si no hubiera justicia social, no estaría vos, por decir acá, qué sé yo, de la Universidad de La Plata, no estaríamos nosotros, gente, no sé, creo que soy igual que yo, gente venimos de nuestros viejos que laboraron. Sí, totalmente, no hemos llegado a tener un título universitario, totalmente. no hemos llegado si no hubiera esa justicia social que muchos los quieren sacar, ¿no? Exacto, sí, es digamos darle cada uno lo que corresponde en el marco de un sistema social que tiene que ir hacia el bien común, digamos. Puede decir, bueno, pero esto es muy teórico, pero en concreto uno sabe lo que lo plantea también, digamos, vuelvo a la doctrina social de la Iglesia, plantea el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad y la justicia social, digamos, como esto donde tiene que estar regulando el Estado para, digamos, que el liberalismo no sea salvaje y para que tampoco se termine hacia un estatismo, un socialismo, donde el Estado, rompiendo el principio de subsidiariedad, intervenga en cosas que lo puede hacer los cuerpos intermedios o el individuo. Creo que ese equilibrio es el que hay que buscar y ese es el estado de bienestar o el estado social, bien entendido,
al que uno quiere aportar, digamos, ¿sí? Y cuesta encontrarlo porque realmente, Nico, vamos a decir la verdad, hoy la situación de los jubilados, que no es de ahora, viene de hace años, las universidades, la educación, bueno, tocaste vos el tema de discapacidad, realmente están siendo muy afectados y los trabajadores, Sí, con política nacional, sí, ¿no? porque se nota en un contexto, en un contexto donde vos decís, bueno, ¿qué es el liberalismo doctrinariamente? Acá me voy a poner un poco en el rol del profesor, pero es un poco en la historia, en la historia de la Argentina, el liberalismo, por ejemplo, el no liberalismo del siglo XIX, que es el liberalismo de Roca. Sí. Pues vos decís, bueno, ahí el liberalismo contra quién luchó. Bueno, ahí la lucha era entre los liberales, que querían el monopolio de la educación, pero para implementar una educación pública que fortalezca al Estado, mirá lo diferente que era en el siglo XIX, y sacarle a la Iglesia el control del registro civil y de la educación. Era proestatal ahí el liberalismo, ¿no? En el siglo XX cambia, porque ¿qué es lo que necesita el liberalismo ahí? Es que se retire el Estado para que las libertades individuales, en cierto sentido, puedan producir más. Bueno, un poco el discurso clásico del liberalismo que después vemos que en los hechos no es así. Pero ¿por qué estamos en este liberalismo tan, si se quiere, porque ni siquiera es liberalismo? No, Acá lo que es ahí coincido. libertarismo. Sí. ¿Sí? Es un ensayo único. Estamos los argentinos siempre somos... Pero igual, sí, por eso libertarismo, porque vos fijate todos los personajes que tiene el gobierno, ¿no? No van No, sí, eran, o sea, el equipo por ahí más vinculado a lo que tiene que ver con a lo financiero, si se quiere, pues no es son personajes que han estado, ¿sí? En otros gobiernos de carácter liberal, pero vos fíjate que el presidente, o sea, doctrinariamente, ideológicamente, se define como anarcocapitalista, decía él, que es que es una vertiente más extrema del liberalismo, ¿sí? No es el liberalismo clásico de, por ejemplo, de la UCD, de Álvaro Alzogaray, ¿sí? Que era un partido de élite que tenía otro, en los 80, bueno, vos bien lo sabrá, otro tipo de, más vinculado, que después lo tomó el menemismo, o sea, y el peronismo llevó adelante políticas neoliberales, o sea, con Menem se llevó adelante políticas que no tenían que ver con lo estatal, que no tenían que ver con el estado de bienestar. Pues sí, bueno, ¿cómo mezclamos esto? Y bueno, cuando las ideas las bajás a las políticas reales, a la práctica política, bueno, se pone un poco más complejo que la idea de los libros, ¿no? Pero bueno, un poco es el esquema. ¿Y vos creés que esto tiene una recuperación? Vamos a hablar con palabras que la gente que escucha el programa entienda. ¿Vos creés que estas políticas va a recuperar la economía, va a recuperar el estándar de vida del jubilado? Porque el jubilado hoy no le funciona PAMI, no le cuesta comprar los medicamentos, con un sueldo de 380.000 pesos más el bono de 70.000 pesos que lleva 2 años con el mismo bono no llega. Y los trabajadores que están perdiendo mucho la fuente de trabajo. Ahora recién me llamaba la gente de los correos para salir mañana conmigo porque se están llegando cartas documento a la gente de los correos de toda la provincia de Entre Ríos. ¿Vos creés o yo lo veo como que un déjà vu de los 90, ¿no? Yo veo como un déjà vu, ojalá que me equivoque, como un déjà vu de los 90. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que fue un programa realmente de profundos cambios. Te diría, no es un programa reformista, sino que en términos concretos es un programa revolucionario, lo que implicó el cambio que hace el gobierno nacional, por ejemplo, con el vínculo entre los gobiernos provinciales y los municipios. Claro. En los 90 ni siquiera, bueno, ponerle con las reformas federales que le pasaron la salud y la educación, que era nacional, a las provincias, con prácticamente muy pocos recursos. Bueno, ahora directamente nada. Claro, entonces ahí lo ves como más agudo. El programa este de globalización de lo vinculado a la economía es otro programa, porque vos decís los 90 es otro mundo porque vos tenés la caída del muro de Berlín, tenés un neoliberalismo que se estaba ensayando recién. Todavía había recursos en el Estado, como por ejemplo el tema de los ferrocarriles. ¿Sí? Ahora no están esos recursos. Entonces, el problema creo que puede llegar a despegar, puede haber un crecimiento económico, te lo voy a decir así, puede haber crecimiento económico, pero lo importante a mí, como la mirada que yo tengo de la política, a mí me interesa que el crecimiento económico
venga acompañado de una buena distribución de la riqueza. Ahora, bueno, si ahí se tenés. crece solamente económicamente, pero ese crecimiento es concentrado, que el 10% tiene el 90% de la riqueza, bueno, ahí estamos en un problema. Ahí va a decir, bueno, ahí viene Loza de vuelta con la receta del Estado, que tiene que... Lógicamente, yo entiendo que tiene que pasar eso, tiene que haber un despegue, pero no solamente del Pero el consumo. despegue no arrasando con todo, Sí, porque pero vamos a decir, tiene que haber, yo escucho por ahí que se tiene que haber consumo. sí, Entonces, volvemos al viejo esquema, digamos, de la implementación de la emisión monetaria, que justamente no creo, no es lo que queremos. porque justamente el cambio tenía que ver con eso. Ahora, el gran desafío, yo tengo esperanza y creo que si no se da con este modelo, el que venga o el que reforme, digamos, el orden dentro de este gran cambio que hubo, creo que se puede dar con o sin Milei, porque creo que hay un cambio de paradigma de la forma de entender el Estado porque se agotó la otra forma de entenderlo. ¿Vos decís? Se agotó porque o sea, el momento Pero- indicado para el crecimiento con distribución real de la riqueza fue cuando Argentina en el 2011 llegó con el boom de los commodities. Y en realidad ese Estado, en vez de buscar una desigualdad, una igualdad productiva, buscó justamente un Estado asistencialista que cuando se quemó la guita, vino Milei. Bueno, pero Ese fue el tema, vos. pero el termómetro de la gente en la calle, si esto sigue así, no lo va a ver como lo está viendo vos, va a volver al... No, sin vos duda. sabés que la Argentina es así, hoy Sin estamos duda. acá y después vuelve... No, sin duda, por eso yo te diga, yo lo veo desde mi punto Sí, de un análisis vista. política, Sí, pero político. y también con un deseo de esperanza de que esto vaya bien, ¿no? Claro. Que vaya hacia atrás, digamos. Explicarle esto a la gente del INTI, del INTA, No, claro. explicarle a la Totalmente. gente del correo, hoy de las No, empresas por del eso, colectivo. a ver, estas instituciones que son clave para el desarrollo nacional, que vos las estás nombrando, yo creo que es un error no sostenerlo. Bien, ¿Entendés? Porque estamos hablando, o sea, estábamos hablando justamente del desarrollo nacional. Vos no podés tener un desarrollo nacional sin instituciones que hagan el desarrollo nacional, por una cuestión lógica. El INTI, el INTA, la universidad pública, el Garrahan, la ciudad. Pero no quiero caer, digamos, en una demagogia, en decir, bueno, esto sí. Te digo, bueno, se necesitaban ahí ciertas reformas. El tema es que se reforma, o por lo menos no está claro, digamos, qué estilo o hacia dónde apunta el desarrollo de la nación. Si va a la desarticulación de estas instituciones que para mí son clave, ¿sí? Entendiéndolo desde el punto de vista político, ese modelo de nación no era necesario. Ahora, como para decir, bueno, pero entonces, porque ¿qué es lo que te preguntaría alguien con total sentido común? Bueno, pero si vos lo apoyaste en mi ley, estás diciendo que estaba con la cuarentena y ahora no estás en contra de... Bueno, puede ser que mi ley haya sido un medio. ¿Sí? Y no la finalidad del esquema de lo que uno quiere. Por ejemplo, como te decía, yo tengo 37 años, apunto a participar en política y creo que una persona madura, que puede llegar a entender bien la realidad, que le da de comer a una familia, que trabaja, que tiene 20 años en una profesión, lo tenía a los 45, 50 años. Yo apuesto a que esto, para ese momento, yo pueda dar lo mejor. ¿Entendés? Por eso decir, bueno, ¿qué le decía a esta persona que ha sido despedida del correo, del INTI? Bueno, sin duda, digamos, uno trata de tener en cierto sentido un grado de solidaridad y también un grado de empatía. Lógicamente nunca me van a ver desde un micrófono de la comunidad de mi casa o haciendo ¿cómo es? Un video de YouTube criticando o burlándose a aquel que no le alcanza el medicamento, aquel que no llegó a darle de comer al hijo, etcétera. Eso, digamos, me parece que no es la forma de política que uno ha hecho, por lo menos que he hecho yo a lo largo del tiempo que he participado. No, por supuesto, pero bueno, ahí hablando con Nico, es entendible lo que decís, Nico, pero vuelvo a pensar en el ahora, ¿no? Porque hay gente que también hay que planear siempre para el futuro, ¿no? Pero el ahora, ¿qué hacemos de acá dentro de 12 meses? ¿Qué va a pasar en Argentina? Claro, bueno, acá 12 meses o menos, porque lo volátil que es Argentina, donde tampoco es tan claro la cuestión electoral. Yo creo que, a ver,
Cuando, si me permitía explayarme un poco, la idea es, nosotros siempre estamos pensando las próximas elecciones y eso es perjudicial para la En Argentina. la Argentina siempre, terminamos de una elección, a Y- nivel local también. El otro día me decían a mí, che, pero vos ya pusiste a los candidatos. Es que y los candidatos ya me vienen poniendo como medio de comunicación a mí y le digo, Sí. es presión, terminan uno y che, mirá que yo quiero, y bueno, la definición después será de la gente, pero se termina una elección local y ya la semana ya están haciendo la candidatura para Sí, dentro de sí. 2 años. Sí, El país es así. y es un ¿no? poco natural también porque la democracia plantea eso, los tiempos que Es nosotros sano tenemos también son en verdes algunas cosas. cada 2 años también a nivel Sí. nacional. A veces eso tendríamos que repensarlo porque si todo termina en cuestiones electorales, nunca terminamos de elegir, no terminamos de elegir un proyecto, terminamos de elegir personas. Claro. Entonces, yo lo quiero a X, yo lo quiero cuando menos acordás, bueno, no terminaste a aprontarte en términos futbolísticos, de ponerte los botines que terminar el partido ya está entrando otro. Y ese es el gran problema que por ahí no hay una política programática. Claro. ¿Sí? A nivel nacional, o sea, sí lo hay desde lo discursivo, desde cuando se hacen los debates, pero después nunca terminan de generar, digamos, un parche concreto. Yo te digo, me parece que lo que viene una sociedad que va a llevar más cambios. Sí. No sé si va a ser en el esquema de las mismas personas que están a nivel nacional, Sí. pero creo que el pasado no va a ser la opción de regreso, no va a haber un Estado como... Vos decís que el pasado no vuelve. No vuelve. O sea, Queda grabado, Nico. el pasado no vuelve en términos de entender el Estado. No, o sea, no, es muy difícil, Ale, realmente, que se activen los ferrocarriles. Es muy difícil que Argentina... No, pensé que me hablabas tenga políticamente. Sí, una forma de política general, digamos, o sea, entendido, o sea, cuando vos me decís que no vuelva a X personas, Pero, bueno, por ejemplo, el peronismo, ¿vuelve? Vos decís que no vuelve, bueno, ni sí, al kirchnerismo. bueno, pero es que ¿cómo lo entendés? Porque son categorías muy amplias. Sí. O sea, puede ganar y va a decir, bueno, sí, es peronista. Y sí, puede ser que vuelva alguna vertiente del peronismo. Pero, Lo que sí no va a volver un peronismo como fue el de los 40, como fue el de Menem, No, pero el como kirchnerismo puede volver, ¿o fue el no? de Cristina. Y Cristina Kirchner no se puede presentar. Sí. Se puede presentar Máximo Kirchner. Sí. Y bueno, eso sería el kirchnerismo, ¿no? Y digamos. Y tiene el apellido Kirchner. Sí. O sea, porque lo otro no sería kirchnerismo. Bueno, pero En ahí concreto. tenemos a Axel Kicillof, Pero sería el quisilofismo ahí, no sería pero la kirchnerismo. política del kirchnerismo. Es que es difícil que se pueda llevar a volver ese mismo. Es como, a ver, como para que lo entienda la gente. Es como decir, que vuelva el Boca de Bianchi, no está Palermo, no está Guillermo, no están. Y bueno, va a ser difícil. Pero va a tener las ideas de cómo... pero la práctica, como dijimos recién, van a ser otras las ideas. ¿Vos decís? Y porque no se puede volver a repetir nunca, es como decir, a ver, ¿Cómo si venimos repitiendo las políticas de los 70, después de los 90, después del 2000? el esquema general sí, pero la práctica no. Y es más, la historia demuestra que hasta es peor. O sea, por eso te digo, o sea, no es que vos decís la política... Nosotros copiamos mal. Exacto, porque cuando la profundizás a esa idea, que la hiciste hace 70 años, o sea, vos imaginate, vamos a lo personal, ¿no? Ale, vamos a hacer este ejercicio. Vos, Alejandro Gelós, tenés 50 años y aplicás en tu vida la misma idea que tuviste a los 25 hoy. Sí, no, olvidate. Bueno, ¿cómo te va a ir? Sí, papá, tú. Y bueno, vamos a hacerlo un poco más simple, digamos, y lo hacemos con lógica especulativa. Bueno, pero entonces el presidente está diciendo la Y si vos haces eso, ¿quiere decir que vos creciste personalmente o no? Sí, yo creo. Si aplicás la misma idea que a los 25 y tenés 50. Y bueno, yo creo que la Argentina tiene que aprender un poco Bueno, de pero eso. entonces este presidente no aprendió porque tiene el mismo discurso de Martínez de O de los fines de... Y- no lo ve y una copia. Y por eso te digo que nosotros tenemos que hacer pedagogía ciudadana, porque nosotros, ¿cómo elegimos también? Porque vos decís, el presidente no aprendió. Y los que votan, porque en la democracia, ¿quiénes lo votan? Sí. ¿Quiénes votan? Y la gente Y bueno, pero que el Y la- argentino vota el menos peor. pero bueno. bueno. No hay educación política. Bueno, porque eso es lo que nosotros, el mal menor, nosotros estamos acostumbrados desde el 83 a la actualidad Sí. a votar el mal menor. Ponele, que vos decís, bueno, Alfonsín sí lo votó la gente. Estaba Luder enfrente, ¿sí? Que proponía la amnistía. ¿Sí? En los 90, Alfonsín terminó con una hiperinflación. Angeló, ¿qué llevaba? La política económica que llevaba Alfonsín. Entonces, vamos con Menem. Cuando se elige de la Rúa, ¿qué
¿qué proponía? Proponía una reforma, pero sin tocar el plan de convertibilidad. O sea, tampoco vamos a decir que elegir, o sea, yo creo que el electorado en cierto sentido es racional y sabe también lo que vota. Y acá cuando se lo votó a Milei, ¿quién estaba enfrente? O sea, era la continuidad de Massa que venía gobernando, porque fue la tan irresponsabilidad del último gobierno. Sí, fue más presidente que ministro de Economía. Los últimos 2 años, los últimos 2 años, Fernández no gobernaba. Entonces, a ver, si ese fue el modelo que ahora está proponiendo, qué sé yo, la reunión de Parque Norte del otro día, bueno, no sé. Yo creo que puede haber un crecimiento, por eso te digo, de agudización de otros sectores. Por ejemplo, no sé, vamos a decir, bueno, como en su momento fue la extrema derecha con Milei, Gómez Centurión, bueno, ahora puede llegar a ver que el péndulo vaya hacia otra forma de entender el Estado, que puede ser, no sé, Miriam Bregman, Grabois, no sé, puede llegar a ver. Yo creo que ahora, vamos a decir la verdad, los medios de comunicaciones... Esto es análisis lo que estamos haciendo nosotros. Medios de comunicaciones nacionales la quieren poner por todos lados Miriam Bregman. No sé con quién va a ser candidato, si con el peronismo o qué, pero vos te das cuenta cuando hay que alguien la está colocando en primera... Sí, se intentó con el Pastor Gebel hace 2 semanas atrás. Tipo que vive en Miami, o sea, que una persona que vive en Miami, más allá de que uno pueda tener buena imagen, ¿no? O sea, cuando vos decís, el modelo de político, yo que estudio ciencias políticas, hace 20 años me digo esto, y que Argentina, siendo que los argentinos tenemos siempre decimos esto, tenemos todo el capital humano, material y espiritual para ser una potencia del Cono Sur, ¿sí? Junto al Brasil, junto a Chile, el ABC que proponía Perón en los 70, una persona que vive en Miami hace 20 años pueda llegar a ser candidato, y bueno, no sé, ahí tendríamos que replantearnos realmente muchas cosas. Bueno, sí, es que la gente dijo, si fue presidente Milei, podemos ser presidente cualquiera, ¿no? Digamos que Milei era un tipo que estaba más en los programas de televisión y en las redes. Sí, es lo que categóricamente en ciencia política lo conocemos como los outsiders o los que vienen de afuera de la política, digamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué se llega a la elección de gente que viene fuera? Bueno, lo vemos en la Cámara de Diputados nacionales, actrices. Es una vergüenza lo que estamos pasando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llega ahí? Porque el político profesional, ¿quién es un político profesional en la Argentina hoy? Por ejemplo, para mí, ¿sí? Lo fue en su momento Elisa Carrió, ¿sí? Te puede gustar o no, pero tipos que conocían el Estado, el legislativo al menos 20 años, Pichetto, 20 años, y bueno, tenés buena o mala imagen. Entonces, y bueno, la gente dice, estuvieron toda la vida viviendo de la política. Y bueno, entonces el político profesional es esta definición que está diciendo vos, tipos que estuvieron toda la vida viviendo de la política y que no le mejoraron la calidad de vida de la gente, al argentino, al entrerriano. Bueno, entonces, decís, bueno, se postula el pastor este que vive en Miami, que lo ve con una Ferrari, que se yo, bueno, decís, bueno, vamos a darle la oportunidad, si total se lo dimos a tanto, pero esa lógica de pensamiento es la que a nosotros nos hace muy mal como país. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, los que participamos en política y los que queremos un país mejor, tenemos que tratar de llevar una propuesta positiva. ¿Para qué? Para que después no se termine eligiendo entre el mal peor. Entre el mal menor, perdón. Y bueno, políticamente vamos a nivel local. ¿Vos cómo ves el peronismo hoy, no? Yo he traído un montón de personas del peronismo ahora y me están pidiendo todo un cambio. Que se haga un cambio en el peronismo a nivel local, provincial, nacional. He traído al ex intendente de Arrichón hace una semana atrás también a hablar acá. Después salieron propios concejales del bloque hoy pidiendo que haya un recambio. ¿Cómo ves esa etapa del peronismo? Y bueno, yo, a ver, te lo voy a definir un poco digamos, de lo universitario y del análisis, porque yo, o sea, objetivamente yo participo de otro espacio político y quiero ser muy respetuoso con respecto a la descripción de cómo se mueven los actores dentro de lo que es el peronismo, que es muy amplio, porque dentro del peronismo yo me considero también en cierto sentido nacional justicialista. Claro. Desde el punto de vista de mi pensamiento doctrinario, decir, bueno, pero ¿cómo está entonces? Y porque a veces vos querés jugar en Boca, ¿sí? Pero bueno, no te pone el técnico, no te dejan entrar. No te abren la puerta. No tenés el manager que te ponga ahí la ficha para que vos puedas entrar y bueno, terminás jugando en otros equipos que puede llegar a simpatizar o no. Uno siempre tiene esta mirada de lo que fue, en cierto sentido. El peronismo para mí no existe del año
1976, o sea, para mí el peronismo terminó ahí, desde el Sí. punto de vista doctrinario, terminó con el gobierno de Isabel Perón, Sí. o sea que fue el último proyecto industrialista que tuvo la Argentina. Después, bueno, con el advenimiento de la democracia, Argentina entra en otra órbita y ya el peronismo no puede ser entendido de la manera que Sí. fue entendido en el sentido positivo que yo lo entiendo, ¿sí? Alguna línea vinculada a lo que era tal vez Aldo Rico o Seineldín, que por ahí eran una mirada nacionalista del peronismo, pero popular, ¿sí? Sí. Que fueron los que plantearon por ahí una última iniciativa del peronismo en el marco de lo que es la soberanía nacional, antes de que el peronismo se deconstruya, antes de que esté infiltrado, digamos, por sectores de la izquierda, o sea, si vos lo decías recién y lo pongo con palabras tuyas, si Miriam Bregman está dentro de las posibilidades, vos fijate, de ser candidata al peronismo, y hay otros sectores del peronismo que dicen que puede ser Victoria Villarruel, Sí. bueno, fíjate la amplitud que tenés ahí adentro, que es imposible que te dé una mirada certera de cómo puede terminar el peronismo. Ahora, si vos decís el partido justicialista, bueno, ahí es otro de cantar, porque hay un partido, siempre el peronismo siempre fue de carácter movimentista, no fue institucionalista como el UCR o por ahí partidos que tienen que ver, digamos, con la forma de la democracia post-dictadura. Pero siempre el ¿viste? radicalismo está, ¿no? Fíjate hoy la UCR, está bien que es parte de los gobiernos que hoy están, ¿no? Del oficialismo, pero hoy el peronismo sigue siendo el que sigue dando batalla, ¿no? Es un clima, o sea, es un clima de metamorfosis partidaria. Yo ahora estoy escribiendo mi nuevo libro que se va a llamar justamente Del partido al like, Ajá. donde en cierto sentido narra cómo la democracia argentina fue perdiendo participación de los partidos políticos. Vos si recordás, en el 83 era la Unidad Básica y era el Comité Radical el lugar donde se hacía política. Sí. Después, o sea, los partidos han perdido tanta legitimidad a la hora de la participación política, que bueno, vos fijate que Milei es un presidente que ganó sin tener prácticamente un partido de territorialidad nacional como puede ser la Unión Cívica Radical o el peronismo, porque ganó con una alianza de 5 partidos, donde estaba bueno el partido de ¿cómo es? De Barrio Nuevo, uno que le prestó Massa, el partido acá el PCP, el Partido Demócrata en Provincia de Buenos Aires. Entonces vos decís, está difícil la vida partidaria como para decir dónde está, bueno, después si se reconocen como peronistas o no, cierto dirigente, ya ahí es otro tema. Digamos. Sí, igual, yo veo muy complicado todo, te digo la verdad, Nico, veo muy complicado todo, le veo al ciudadano de a pie pasándola mal, veo al ciudadano de a pie que empezó a enojar, se está empezando a enojar, pero no tiene opciones, no ve ninguna opción política, ni del peronismo, ni del kirchnerismo, ni del radicalismo, no ve una figura política que diga, este me puede cambiar, ¿no? Yo por eso todavía la gente sigue teniendo esa esperanza con Milei. Alguna parte todavía sigue bancándolo y teniendo esa esperanza porque no hay nadie que refleje que pueda llegar a cambiar el rumbo de la gente que hoy la está pasando mal. Sí, comparto esa mirada, lo que decís vos un poco, Ale, la complejidad del escenario, este cambio, digamos, tan revolucionario que hubo con el grupo libertario en el nivel nacional, que va a llevar un tiempo de a ver cómo va, en cierto sentido, a reordenarse la forma de entender el Estado, la forma de hacer la política y demás. Yo en particular apuesto a que al gobierno nacional le vaya bien, participo activamente en el gobierno de la provincia y apoyo al gobernador Rogelio Frigerio. Me parece que ¿Y cómo ves la provincia? Me vas a decir que la ves bien porque sos parte del No, gobierno. bueno, claro, yo creo que se han llevado adelante reformas que han sido estructurales y bueno, ahora con respecto, digamos, al tema previsional, al tema de la obra social de Entre Ríos, a la forma y que también esto son muy cuestionadas, yo se lo dije al gobernador el otro día, siguen siendo muy cuestionados el tema OSER y ahora la reforma previsional, vamos a ver. El gobernador siempre decía, si venimos y hacemos cambios y nadie nos cuestiona, bueno, es porque algo vamos a estar haciendo mal. Porque justamente, a ver,
cuando vos venís y haces cosas, la idea, después de 20 años, ¿no? De un gobierno de otro signo político, y lo lógico es que haya alguna resistencia. Porque, ¿qué es lo que dice Michel Foucault, un filósofo francés? Donde hay cambio, hay resistencia. O sea, si vos introducís cambio y no hay resistencia, y bueno, en realidad ahí no estás haciendo ningún Bueno, pero no una estás cosa haciendo ningún que la cambio. resistencia te lo hagan los políticos y la otra la resistencia que te la haga el pueblo, que pues la obra social esté funcionando mucho peor que cuando era Dios. Sí, Que eso sí. es lo que Bueno, están vos- están planteando muchas personas que están en sí, esa situación, ¿no? Yo no lo sé, no lo puedo decir sí, porque a mí no me pasa, claro. a mí no me pasa, pero sé que esa cuestión, bueno, la reforma previsional también se está cuestionando, entonces se está viendo a ver cómo Sí, sí, continúa. hay una dinámica ahí de tratar de avanzar, hay otra dinámica de rechazo, hay que ver cuáles son los grupos que están en pugna ahí. Sí. Yo creo que se ha avanzado mucho con lo poco y el contexto que se ha hecho. Y a nivel municipal también, el otro día estaba hablando con el intendente Gieco, a quien nosotros hicimos una alianza y apoyamos a la ciudad de Diamante con el Movimiento de Integración No y te arrepentís, Desarrollo. ¿Eh? no te arrepentís. No, 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 por supuesto que no. Creo que, es más, uno siempre puede llegar a tener algunas diferencias en cuestiones particulares, pero en lo general, en lo macro, lo marco, estábamos hablando justamente de la capacidad que ha tenido de ordenar, ¿sí? De ordenar las puertas públicas y de llevar adelante una gestión que puede llegar a tener dos valores, que uno puede darle sentido, ¿no? Decir, bueno, a mí no me interesa esto, sí, yo creo que es a lo que yo apuesto y es lo que comparto también con el gobierno de la provincia, del cual soy orgullosamente parte del gobierno de Rogelio Frigerio. La forma que se ha gobernado con la austeridad y con la transparencia. Vamos a decir, con eso va a alcanzar, y no, con eso no alcanza, pero es una base de ordenamiento y es una base que va a permitir, lógicamente, y creo que así sea, un, un segundo mandato. Creo que sería positivo para decir, bueno, se hizo esto, acá se ordenó, acá se establecieron las primeras bases y ahora más, bueno, ahora sí. Va a haber una continuidad, demostramos. No lo sé. Ah. No lo sé si va a haber o no. Che, ¿lo crees lo que dijo Mi Macri? deseo Sí. personal, creo que la constitución anterior a la 94 era una constitución sabia, porque Sí. planteaba 6 años, entonces vos en 6 años podía decir, Claro, sí, tenía más tiempo. andaban. Ahora 4 años me parece poco y 8 tal vez es mucho. Claro. Entonces, bueno, pero si vamos a plantear la base ahí, para que no quede trunco el camino, para que no quede medio hacer, creo que corresponde en cierto sentido si la sociedad lo ve de esa manera, lo percibe de esa manera, que se tenga, digamos, una segunda Sí. etapa y que sea la definitiva, ¿viste? Claro. Que no sea, después vuelvo porque es un poco eso, ¿viste? Sí. Si vos planteás los mismos candidatos después, la que viene, o dentro de dos elecciones, bueno, el gobernador no lo podría hacer, ¿no? Si va para la que viene, porque así lo plantea la Constitución, y vos volvés ahí con el mismo candidato que tuviste hace 20 años, decís, bueno, ahí no hubo ningún tipo de renovación, y algo que falló. Ahí hablando de En tu política, cantera, ¿no? ¿qué opinas de lo que dijo Macri o lo que dicen los medios como Pagni, los medios nacionales, que Frigerio, Macri lo quiere a Frigerio? Todos los que estamos sabemos que no va a ser así, pero bueno, ¿qué opina de este lanzamiento que se hace de Frigerio ya ahora como candidato a presidente? Bueno, sí, escuché algunos rumores ahí, pero muy por arriba. La verdad que yo estoy siguiendo mucho lo que es la gestión provincial y enfocado acá, más que términos de proyecciones electoralistas. Lo que sí te puedo decir en concreto, Sí. desde lo personal, creo que el gobernador Frigerio está dentro de lo que podemos catalogar, digamos, como un dirigente de características nacionales. Nacional, Sí, importante. es una persona que fue ministro del Interior, ¿sí? Que fue legislador nacional y que es gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y que si miramos, ¿sí? El panorama y la oferta, ¿sí? De los que son los actores políticos a nivel nacional, te diría que Rogelio Frigerio está por encima de la media. ¿Sí? Está por encima de la media si lo comparamos con otro tipo de dirigentes que también están con aspiraciones nacionales. ¿Sí? Sí. Me parece que sería sano porque tiene otra manera de hacer política y tiene una manera
donde prima el diálogo y donde también el consenso es importante. Y yo que creo en la democracia, digamos, deliberativa y el bien común que creo que se puede construir de esa manera, creo que le aportaría a lo que es al escenario nacional. Ahora, para los oyentes que nos están escuchando a través de la 93.5, estamos hablando con Nico Loza, ¿no? Para la gente que lo ve en las redes sociales, lo ve en vivo, pero los que tienen la señal 93.5, estamos hablando con Nico Loza. Y Nico, y la gente que te está escuchando, ¿no? La gente de a pie, Doña Rosa, Don Carlos, los que apostó por vos también cuando estabas en campaña, ¿qué le decís? ¿Qué le dice Nico Loza? Por lo que estamos viviendo, qué pensás que va a pasar? Lo hablamos un poco, pero hablale directamente con las palabras del profesor, del politólogo, sino de Nico Loza, el que camina a las calles. ¿Qué le decís? Bueno, primero agradecerle que esté escuchando, eso sí, que por ahí hoy en día hablar de política, por cómo está la situación, de que pueda prestar el oído también para que se den unas palabras vinculadas a lo político, ya es un logro, ¿no? Sí. A la gente que bueno, que por ahí me sigue en las redes, que siempre me manda un mensaje, que por ahí aporta, que por ahí reclama, que por ahí dice, Nico, cuando estabas acá, de esta u otra manera. Yo creo que tenemos que aportar lo mejor de cada uno, ¿sí? En política por ahí hay que sacar la crítica destructiva, la crítica maliciosa Claro. en cualquier ámbito. Creo que se puede construir otro tipo de política. Obviamente no le voy a pedir al que le está pasando sumamente mal esperar una falsa esperanza, ¿no? Pero bueno, que confíe en que se puede salir adelante y apoyar, digamos, en cierto sentido, políticas que tengan que ver con la transparencia, ¿sí? Que hayan eliminado, digamos, la forma asistencialista, la forma verticalista, la forma prepotente de hacer política, porque en cierto sentido eso sabemos que no nos llevó a ningún lado. Que apueste siempre a una política, digamos, a una política del bien común, que apueste a una política de la solidaridad, que apueste a una política sobre todo de la gente joven que se quiere poner a participar en política. Eso es lo bueno que hizo la Libertad Avanza, ¿no? Yo el otro día hablábamos con el Chico Amor, realmente, y un montón de más. Bueno, Bauti formó parte del equipo de la renovación cuarentena. La verdad que eso lo bueno que hizo mal el peronismo y el radicalismo también, no abrir muchas veces las puertas y ha sacado un montón de jugadores que realmente son, hay que prestarle atención porque son muy buenos, ¿eh? Por eso, o sea, que yo creo que la juventud en sí, digamos, no es una virtud, ¿no? Porque uno tiene la edad y por ser joven no quiere decir que va a ser virtuoso políticamente o algo por el estilo, pero por ahí cambiar o hacer un recambio, una renovación dirigencial o político o la participación, yo creo que es muy bueno. Por eso le digo al Diamantino que apueste ahí, que siga acompañando y sobre todo que controle, en el buen sentido de la palabra, creo que el ciudadano es el mejor auditor del político, ¿sí? Sí. Porque es el que puede controlarlo, el que le puede decir, el que le puede remarcar donde hay un error, Claro. donde puede ir a decir, bueno, acá me dijiste que había que cambiar una luz, que había que cambiar una calle, me dijiste que íbamos y no se hizo. Bueno, que no se quede en la negativa, sino que en la primera instancia que presente lo que tenga que presentar por los canales institucionales, que vaya, que golpee una puerta, que pregunte, ¿sí? Y después si vemos que ahí no hay respuesta, ahí será el momento. Y al político, a los políticos, ¿qué le diría? Bueno, vos sos parte, ¿no? Pero a los políticos, porque parece que los políticos llegan al poder y se olvidan, ¿no? De quién los eligió, o el poder los encandila, el tema de la corrupción, el tema de todo, ¿no? Bueno, ahora Adorni estábamos hablando de lo que pasa, fue uno de los tipos que sacaba una placa de un perro y decía... Che, no, fue el que dijo viajar en el avión presidencial es una vergüenza, no hay que usar, mirá cómo lo usaban los otros, y terminamos enterándonos un montón que lo escuchábamos todas las mañanas hablar, que hacía parte de lo que él estaba diciendo que estaba mal hacerlo, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? No, bueno, eso tiene que ver con la calidad personal, te diría, porque uno antes de ser político es una persona, ¿no? Y que cuando después hace política lo hace en cierto sentido con los valores que tiene personales, ¿no? Porque no es que yo no comparto para nada esta idea de que yo de mi vida privada no hablo. Claro. No, vos sos funcionario, o sea, vos ahí estás para cumplir una función pública. Si vos no querés hablar dedicate al trabajo privado. Exactamente, vos decís, no podés decir, no, bueno, Nico Loza
vino acá y yo te invito a mi casa y en mi casa agarro y te pego una trompada y te digo, yo en mi vida privada hago lo que quiero. Si no, pero Nicolás es el tipo que está ahí en educación, el profesor, son la misma persona. O sea, ese idealismo, esa ilusión liberal de decir, mi vida privada una cosa es otra. Creo que como los que participamos en política, creo que tenemos que hacer eso. Luchar un poco sobre esto que decís vos, que se suben al caballo, que técnicamente se llama el síndrome de Ubris, que es cuando, digamos, una se endiosa a un político porque las mieles del poder te llevan a eso. Creo que nunca hay que perder el contacto con la realidad. Nunca hay que quedarse encerrado en el marco de las oficinas. Creo que hay que charlar con el vecino, participar del club, venir a los medios de comunicación, ustedes que digamos que palpan la opinión pública, que construyen opinión pública día a día y que reciben los reclamos de la gente, digamos. Creo que hay que caminar un poco más la calle. A mí me vas a ver viajar, cuando viajo en colectivo, en Paraná, siempre le esquivé un poco a esta idea de caminar con las custodias, con los autos oficiales. Me parece que uno no tiene que seguir siendo como ha sido y utilizar estos medios cuando son estrictamente necesarios. Claro. Digamos, si tengo una reunión a las 11 y no llego, bueno, ahí sí, ¿viste? Pero de lo contrario, creo que uno, porque estás en el llano, te puede elegir la gente y después volver al llano, digamos. No es que para siempre Pero vas a ¿por qué estar pierde ahí. la realidad el político? Ahí, a eso voy yo. ¿Por qué la pierde? Yo creo que hay ¿Por qué el una... doble discurso? Si una persona te está diciendo, lo mismo le pasó al kirchnerismo, al peronismo, Mirá, ¿por qué yo pierden la realidad? creo que se deja de escuchar a la gente. Esa es para mí es tan simple como eso. Porque lo seguís el dinero, la política. Puede haber... Porque la política, vamos a decir la verdad, te da un montón. Sí, te da poder y da dinero, digamos, a las altas esferas, que eso puede llegar en ciertos sentidos a ponerle un velo a la persona que lo está teniendo ahí. Bueno, aparece el famoso diario de Irigoyen, aparecen los aduladores, Ale, vos sos el mejor, nunca te equivocás. Cuando vos acordás ese mundo que vos percibís alrededor, que vos tenés 10 tipos que dependen de vos y que te están diciendo que sos el mejor, el más lindo, y que está todo bien, y bueno, en algún momento si te lo dicen durante tanto tiempo te lo vas a creer, lógico, pero bueno, por eso yo soy muy a la hora de leer, leo un montón de medios, sigo medios que no comparten la forma de que yo tengo de pensar, escucho a gente que por ahí tiene otra forma de entender la política, no me encierro en la burbuja de los algoritmos de Twitter, sigo encuestas, o sea, trato de informar. Creo que al político le digo que se informe, pero que sobre todo que se informe de lo que le dice la gente en el día a día, ¿sí? Claro. En esto que decís vos, che, no me alcanza para esto, me pasó esto, se me enfermó mi hijo. Creo que escuchando ahí es el mejor antídoto contra el síndrome de Urbi. Te lo voy a decir así. Sí. Ojalá, pero ojalá que los políticos y las nuevas generaciones lo entiendan, ¿no? Porque si no lo entienden, están haciendo mucho daño, ¿no? Totalmente. Mucho daño a mucha gente que realmente la pasa mal, ¿no? Y no importa el color político. A todos realmente, si van por ese camino, terminan hiriendo a un montón de gente. Nico, para cerrar, bueno, ya cerraste con eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue la nota? ¿Te gustó ahí hablar un poco? No, sí, total libertad. Siempre me manejo de esta forma y bueno, la verdad que muy ameno. Siempre es lindo tener un tiempo para... O sea, la realidad es que los medios hoy tienen por eso tienen poco tiempo, ¿viste? Es cortito, 3-4 minutos, y que nosotros acá podemos haber explayado lo que uno piensa. 45 minutos hablando. Un montón de cosas. Bueno, la verdad que es un lujo y te súper agradezco y espero que, bueno, que se repita. Lo vamos a hacer. Bueno. Gracias, Nico. Gracias, Ale. Nosotros volvemos en 3 minutos. Nosotros vamos a estar en 3 minutos. Vamos a cortar las redes sociales ahora. Y en 3 minutos volvemos acá, donde en la 93.5. Ya volvemos, gente.